y como su nombre lo dice, pues es un amplificador diferencial. Entonces, este circuito va a realizar una resta o una diferencia de los dos voltajes que se conecten en sus terminales. Dijimos que a este circuito se le pueden conectar dos fuentes de señal que pueden ser de corriente alterna o de corriente directa. Una a través de la resistencia, por ejemplo, aquí R3 y que iría a la terminal no inversora. Y la otra, por ejemplo, aquí BS2, que iría a la terminal inversora a través de la resistencia 1. Entonces aquí tenemos dos fuentes de entrada, dos señales de entrada, y la salida pues va a ser una versión amplificada de la diferencia de esas dos fuentes de entrada. Y decíamos que el voltaje de salida pues va a tener dos componentes, una componente entrada en ganancia diferencial y una componente en ganancia en modo común. Decíamos que el modo diferencial pues es la diferencia y el modo común era el promedio de las entradas. Y dijimos por ahí también que para tener el comportamiento ideal de este circuito o el comportamiento óptimo, se tiene que hacer la configuración de puente balanceado. Esto quiere decir que la resistencia 1, por ejemplo, tiene que ser idéntica a la resistencia 3 y que la resistencia 2 tiene que ser idéntica a la resistencia 4. Cuando no cumplimos esa condición, pues se dice que el puente no está balanceado, o si una de las cuatro pues se desbalancea, por ejemplo, por tolerancia o por el valor de desequilibrio, pues vamos a tener un comportamiento real y tanto la ganancia diferencial como la ganancia en modo común, pues va a depender de las cuatro resistencias. Entonces aquí podemos observar que si el puente no está balanceado, la ganancia en modo diferencial pues es un factor que depende precisamente de las cuatro resistencias o los cuatro valores de esas componentes resistivos. De igual forma, la ganancia en modo común, pues va a depender de los cuatro valores. Y por lo tanto decíamos que el factor de rechazo al modo común, que es la ganancia diferencial sobre la ganancia en modo común, representado en decibeles, pues va a depender también de las cuatro resistencias. Por lo tanto, pues va a ser complicado tener un buen factor de rechazo al modo común. Y vamos a ver que la diferencia de esos voltajes de salida pues no tienen una ganancia proporcional, ya que el puente pues no está balanceado. Pero dijimos que si el puente está balanceado, entonces ahora sí la ganancia diferencial, al tener aquí que la resistencia 1 es igual a la resistencia 3 y la resistencia 2 igual a la resistencia 4, pues podemos simplificar la ganancia diferencial y ahora sí ya queda en función únicamente de dos resistencias y no de cuatro. Y al tener el puente balanceado, pues este término se hace cero y por lo tanto la ganancia común pues tendería al valor ideal que sería cero. Por lo tanto, pues el factor de rechazo al modo común, que es ganancia diferencial sobre ganancia en modo común, al ser la ganancia común cero, pues tendería a infinito. Y ahí sí tendríamos el comportamiento, digamos, el comportamiento cercano al ideal de este amplificador diferencial. Y por lo tanto, pues el voltaje de salida ahora sí es la diferencia de los voltajes de entrada y por una ganancia que es proporcional a ambas entradas, que depende de la relación R2 sobre R1. Entonces ese sería a modo de repaso. Después hicimos un análisis para ver de dónde salían estas expresiones. Me voy a ir a la diapositiva 11, que es donde concluimos el análisis. Y obtuvimos estas conclusiones después de haber analizado el circuito, que es lo que está resaltado aquí. Decíamos que se necesita que las cuatro resistencias o que el puente esté balanceado para tener una respuesta cercana a la ideal. También decimos que un pequeño desbalance en ese puente
pues va a ocasionar que el circuito no responda únicamente al voltaje diferencial, sino también tengamos una componente en modo común. Y también, pues, ¿qué desventajas tiene esto? Decimos que cuando lo queremos implementar ya físicamente, pues va a ser complicado tener ese puente completamente balanceado, aunque pongamos aquí, pues ya se deben de poner resistencias con tolerancia pequeña, por debajo del 1%, incluso hicimos por ahí un ejemplo en donde para ciertos CMRR calculamos la tolerancia mínima que deben de tener las resistencias. Y decimos que pues al no cumplir con esa condición de puente balanceado que va a estar, digamos, complicado realizarlo en la práctica. Otra desventaja es que si queremos hacer un ajuste en la ganancia, pues tenemos que modificar también los 4 valores de resistencia o únicamente 2. Si es que dejamos, por ejemplo, esta fija y modificamos esta, ¿no? De cualquier forma, pues es necesario modificar 2 valores de resistencias y aún así, pues tenemos que cumplir con la condición de puente balanceado todavía. Entonces, es complicado hacer un ajuste de ganancia. Y otra gran desventaja que tiene este circuito, pues es la impedancia de entrada, que va a depender de los valores de las resistencias que nosotros pongamos aquí en R1 y que pues va a ser un valor finito. Entonces, para tratar de resolver estas 3 desventajas que son las más importantes, pues se propone una mejora al circuito, una modificación en la etapa de entrada y se le puso el nombre de amplificador de instrumentación. En lugar de ser un amplificador diferencial, ahora se va a llamar amplificador de instrumentación, el cual pues va a ser una versión mejorada de este circuito previo. Entonces ahora sí vamos a pasar a lo que es el amplificador de instrumentación, que sería a partir de la diapositiva número 20. Déjenme avanzar para no quitar la pantalla porque si no se me va a bloquear. Entonces, en la diapositiva número 20 comenzamos ahora sí con el tema del amplificador de instrumentación. Entonces, el amplificador de instrumentación va a ser un circuito que lo vamos a implementar con 3 amplificadores operacionales. ¿Sí? Y si se fijan, lo podemos dividir en 2 etapas. Una va a ser la etapa denominada etapa de amplificación y la segunda va a ser la etapa diferencial, que no es más que un amplificador diferencial tal y como lo vimos. ¿Sí? Entonces, se le agregó esta etapa precisamente para tratar de resolver las desventajas que presenta el amplificador diferencial. Entonces, si se fijan, por ejemplo, si nos centramos en el amplificador operacional número 1, y si este sería un cable, la entrada, por ejemplo, entraría a la resistencia 1 mediante un seguidor de voltaje. Si este fuese un cable conectado directamente, sería un seguidor de voltaje. Entonces, lo que están haciendo aquí es precisamente resolver el problema de las impedancias de entrada. Si tuviésemos únicamente el amplificador diferencial, decíamos que las impedancias de entrada pues eran pequeñas porque dependían del valor de estas resistencias. Entonces, al conectar 2 buffers o 2 seguidores de voltaje, pues estaríamos resolviendo ese problema de impedancias. Pero lo que se está haciendo aquí es aprovechar esos seguidores de voltaje y mediante una red de resistencias, esto sería lo que se conoce como una etapa diferencial, porque serían 2, si se fijan, este circuito es un espejo del que está abajo, por eso se dice que es una etapa de entrada diferencial, que están unidas por una resistencia. Si esta resistencia estuviese a tierra, lo que tendríamos aquí, por ejemplo, para la entrada de señal 2, sería un amplificador no inversor.
Y de igual forma para la entrada 1. Si no existiera esta etapa y aquí la resistencia estuviese conectada a tierra, pues tendríamos un amplificador no inversor también para la fuente de señal 1. Entonces, lo que se hizo fue, en lugar de conectar esta terminal a tierra, pues se comparte y hay una resistencia común entre los dos bloques y se hace una entrada diferencial y la salida también es diferencial, puesto que este amplificador pues va a recibir la entrada diferencial. Y si se fijan, ahora vamos a tener unas resistencias para ajustar la ganancia. Ahorita que veamos el análisis, vamos a ver que estas 4 resistencias se pueden mantener de un mismo valor sin modificarse y únicamente vamos a ajustar la ganancia mediante una sola resistencia. A diferencia del amplificador diferencial básico, en donde para ajustar la ganancia teníamos que modificar 2, 3 o incluso las 4, aquí únicamente va a ser con una sola resistencia. Esa es la gran ventaja también de tener este otro circuito. Entonces, el amplificador de instrumentación lo vamos a configurar con 3 amplificadores operacionales y 7 resistencias. Si se fijan, son 4 del diferencial y 3 de la etapa de amplificación. Serían 7 resistencias que tienen que ser también de precisión, como les indico aquí, menor al 1% de tolerancia y los 3 amplificadores operacionales. Entonces, la etapa 1, como les comentaba ahorita, son 2 amplificadores en configuración no inversor e interconectados entre sí para tener entrada diferencial y salida diferencial. La etapa 2 es un amplificador con entrada diferencial y salida referenciada. Aquí ya la salida es asimétrica y está referenciada ya a la tierra del circuito, ¿sí? a la terminal común de nuestro circuito. Entonces, ¿qué características en general va a tener un amplificador de instrumentación? Pues va a tener una ganancia estable, que puede ser ajustable en el rango de 1 a 1000, y normalmente vamos a ver que va a depender de la relación de resistencias, que ahorita más adelante vamos a ver que puede ser ajustable únicamente mediante una sola resistencia. Las impedancias de entrada, ahora sí que vean las fuentes de señal hacia la entrada del circuito, van a ser unas impedancias de entrada muy grandes, idealmente infinitas, puesto que va a ser la impedancia que tenga el amplificador operacional que seleccionemos, tanto para la configuración 1 y la 2, ¿sí? Entonces, prácticamente la impedancia de entrada pues va a ser la impedancia que tengan esos amplificadores operacionales. También la impedancia de salida pues va a ser muy pequeña, idealmente 0, que es la que tenga el amplificador de la etapa 3. Y en teoría el CMRR pues va a ser mucho más alto que el que tenga únicamente el amplificador diferencial básico. Recuerden que la idea de tener un CMRR alto pues es que el amplificador, en este caso de instrumentación, pues únicamente responda a la diferencia de las señales de entrada y rechace todas las señales de entrada en modo común. Vamos a ver primero el comportamiento del circuito y luego hacemos el análisis para que veamos de dónde salen las expresiones. Entonces recuerden que el voltaje de salida va a seguir siendo la porción diferencial y la porción común del circuito. Vamos a seguir teniendo el puente balanceado porque vamos a tener el amplificador diferencial, solo que ahora se le agregan otras 2 resistencias que son estas 2, por ejemplo, RA y RB, que cuando el puente esté balanceado significa que R1 es igual a R3, R2 va a ser igual a R4 y además vamos a colocar RA igual a RB, ¿sí? A esa condición le vamos a llamar puente balanceado. Entonces, cuando tengamos esa configuración, vamos a ver que la ganancia diferencial
pues va a depender de, ahora no solo de 4 resistencias, sino ahora va a depender de 6 resistencias, ¿sí? Cuando el puente no esté balanceado. La ganancia en modo común sí depende de estas 4 resistencias de la configuración diferencial y por lo tanto el CMRR del amplificador de instrumentación, aquí le pusimos la literal ahí para diferenciarlo del otro que es el diferencial, aquí ya es todo el conjunto completo. Pues igual va a depender de la RA, R1, R2, R3, R4, va a seguir dependiendo de las 6 resistencias o 7 resistencias que tiene el circuito, ¿sí? Y por lo tanto, pues el voltaje de salida, que es la diferencia de los voltajes de entrada, pues va a tener una ganancia que no es, digamos, común. Entonces, para tener el comportamiento ideal o el comportamiento cercano al ideal, pues se recomienda tener el puente balanceado. Quiere decir que R1 sea igual a R3, R2 igual a R4, dijimos que la resistencia A igual a RB. De esta forma, pues esta expresión de aquí se simplifica a esta que tenemos aquí, que es la ganancia ahora va a depender de la relación R2-R1. Si se fijan aquí es 1 más 2 veces RA sobre RG. Que si ponemos R2 igual a R1, o sea que las 4 resistencias del puente sean iguales, vamos a ver que la ganancia se puede simplificar a 1 más 2 veces RA sobre RG. Entonces, si RA la ponemos fija y RG la hacemos variable, vamos a ver que únicamente modificando RG se puede modificar la ganancia y esa es una gran ventaja porque ahora ya no dependeríamos de 7 resistencias para ajustar la ganancia, sino ahora únicamente la podríamos ajustar con una sola resistencia. De igual forma, si el puente está balanceado, la ganancia en modo común se tendería a 0 y por lo tanto, pues el CMRR, este factor sería 0 y por lo tanto el CMRR tendería a infinito, que sería el comportamiento ideal. Tendríamos ganancia común 0, únicamente el voltaje de salida tendría la porción diferencial y rechazaría todo lo que sería común a ambas entradas y que ese sería, digamos, el comportamiento ideal del circuito, que deje pasar únicamente la diferencia y rechace el voltaje en modo común. Entonces aquí ya tendríamos que ahora sí sería la diferencia de los voltajes de entrada por una ganancia que podemos ajustar, como dijimos, mediante una sola resistencia, siempre y cuando las 4 resistencias del puente sean idénticas y RA sea igual a RB. ¿Sí? De esa forma, pues podríamos poner un potenciómetro en RG y de esa forma tener una ganancia variable o que podamos ajustar de acuerdo a la necesidad del circuito. Esa es una gran ventaja con respecto al amplificador diferencial básico. Entonces, un amplificador de instrumentación ideal pues va a ser aquel que amplifica únicamente la diferencia de los voltajes de entrada y elimina los voltajes de modo común. Vamos a hacer un análisis de funcionalidad del circuito mediante análisis de circuitos para poder ver de dónde salen esas expresiones que están en la diapositiva 22. Entonces tenemos el circuito del amplificador de instrumentación. El análisis pues precisamente nos va a servir para conocer la relación del voltaje de salida con respecto a los voltajes de entrada, obtener la ganancia en modo diferencial en función de todas las resistencias que tiene el circuito, que en este caso ahora son 7. También obtener la ganancia en modo común en función de todas las resistencias e identificar la condición que nos va a servir para poder tener el comportamiento ideal, es decir, la condición que anula o que hace que la ganancia en modo común tienda a 0. Y al conocer la ganancia diferencial y la ganancia en modo común, aquí hay un error, aquí sería G subíndice C, que es ganancia común, pues ya podríamos cuantificar el factor CMRR. Entonces, vamos a dividir el circuito en 2 etapas para analizarlo por etapas.
Entonces, nos quedamos con la primera etapa, que sería la parte de amplificación. Aplicamos el procedimiento de análisis que hemos estado aplicando en todos los circuitos. Vamos a considerar en este caso que los dos amplificadores operacionales son ideales. Esto quiere decir que la ganancia de lazo abierto de ambos tiende a infinito, por lo tanto, dijimos que tenemos la condición de cortocircuito virtual. Esto quiere decir que el voltaje tanto en la terminal inversora como en la no inversora son idénticos, o que el voltaje diferencial en ambas terminales del amplificador, en este caso de ambos amplificadores, es cero. Y también dijimos que la resistencia de entrada en cada amplificador es infinito, por lo tanto no hay corrientes que entren hacia las terminales del amplificador. En este caso de ambos amplificadores, estamos aplicando el mismo criterio para ambos. Entonces aquí podemos ver que por superposición, vamos a hacer el análisis por superposición. Entonces vamos a obtener, si se fijan aquí, pues hay un voltaje diferencial. Vamos a tener un voltaje en el nodo A y un voltaje en el nodo B. Vamos a llamarle así para diferenciar las dos etapas, ¿sí? Entonces aquí obedece a la resistencia B, este circuito, y este a la resistencia A, para tener las mismas literales y no confundir. Entonces vamos a encontrar primero el voltaje de la salida de esta etapa, o que sería del voltaje en el nodo A, en función de estos dos voltajes de entrada, ¿sí? Entonces, si aplicamos el principio de superposición, vamos a encontrar el voltaje de salida primero cuando una de las dos fuentes es cero. Vamos a considerar primero que el voltaje en S1 es cero. Entonces, hacemos esa conexión a cero. Aquí tendríamos la conexión. Recuerden que si aplicamos aquí el criterio de cortocircuito virtual, es como si estos dos puntos estuviesen unidos. Y si esto lo conectamos a tierra, porque vamos a considerar que BS1 es cero, entonces es como si tuviésemos aquí una tierra, que es lo que está representado aquí. Entonces RG iría conectada a tierra. Sustituimos el amplificador 1 por su equivalente de cortocircuito virtual, que estamos diciendo que lo vamos a considerar completamente ideal. ¿Sí? Y analizamos ahora sí el circuito. Vamos a suponer que este sería el voltaje en el nodo A, 1. Dibujamos corrientes, en el sentido iría, por ejemplo, en este sentido, vamos a ponerlo. Entonces tendríamos este nodo, llegaría la corriente a través de la resistencia RA. Teóricamente aquí se divide en dos, sería IN, que entraría a la terminal inversora, y la corriente IG, que pasaría a través de la resistencia G. Pero pues decimos que las corrientes que entran en el amplificador son cero, puesto que estamos cumpliendo la condición de idealidad. Por lo tanto, pues vamos a ver que la corriente IA va a ser idéntica a la corriente IG que entra al nodo, y C es igual a la corriente que sale. En teoría, para acá no circularía corriente. Entonces, aplicando aquí la ley de voltaje, ley de corrientes de Kirchhoff, pues vemos eso, ¿no? Que la corriente que entra en el nodo es igual a la corriente que sale en este caso. IA igual a IG. Entonces, aquí por ley de Ohm, esta corriente es igual a la diferencia de potencial entre estos dos puntos, que sería VA1 menos VS2 dividido entre la resistencia. Eso es la corriente A. Ahora, para la corriente IG, aplicamos el mismo criterio, VS2 menos VS1, que en este caso es 0, dividido entre la resistencia, eso sería la corriente IG. Entonces, en este caso, tenemos aquí la igualdad, despejamos para VA1 y nos quedaría de esta forma. Si observan, esto corresponde a un amplificador no inversor. Si ustedes recuerdan, la ganancia de un amplificador no inversor es 1 más la resistencia de retroalimentación entre la resistencia que va conectada a tierra por el voltaje de entrada. Entonces, si observamos este circuito, conectamos este terminal a tierra
eliminamos esta porción, pues prácticamente tendríamos un amplificador no inversor, ¿sí? Y aquí lo pudimos comprobar mediante el análisis. Pues esta es la resistencia de retroalimentación. La ganancia sería 1 más RA sobre RG por el voltaje de entrada, en este caso VS2, que es lo que obtuvimos aquí. Entonces, de igual forma, siguiendo aquí con el análisis de superposición, ahora lo hacemos para el espejo, que sería la etapa de arriba. Entonces, ahora vamos a encontrar el voltaje A, pero por la fuente debido a la entrada EBS1. Entonces ahora hacemos que BS2 sea 0 o la conectamos a tierra y es lo que tendríamos representado aquí el circuito simplificado para el análisis. Acá fue BS1 a tierra, acá ahora es BS2 a tierra. Entonces si conectamos BS2 a tierra, es como si quitáramos porción del circuito y esta es porción del circuito y tendríamos aquí esta parte, RA y RG. Entonces ahí, pues el mismo criterio. Ahora sería, llega una corriente a este nodo, pasa una para acá y otra hacia acá. Entonces ahora tendríamos un amplificador inversor, ¿sí? Puesto que ahora BS1 es como si estuviese entrando a la terminal inversora de este amplificador y este está a tierra, ¿sí? Entonces, si se fijan, este es como si no estuviera, cortocircuito virtual aquí, entonces entra este directamente a través de RG a la terminal inversora. Y esta es la de retroalimentación, esta etapa no existe, entonces si observamos aquí, entra BS1 a la terminal inversora, la terminal no inversora está a tierra, hay retroalimentación a través de RA, entonces es una configuración inversor. Entonces, si se fijan, una porción del voltaje de salida se debe a una configuración no inversora y la otra a una configuración inversora, ¿sí? Entonces aquí, pues sumando las dos porciones, vamos a tener que el voltaje en el nodo A, debido a las dos entradas, va a ser lo que tenemos aquí. BS2, que va a tener su ganancia no inversora, y BS1, que se va a invertir, ¿sí? Entonces va a seguir, vamos a tener la diferencia de los dos voltajes de entrada, pero cada quien con su respectiva ganancia, ¿sí? Esa sería la ecuación 1. Vamos a aplicar el mismo procedimiento, pero ahora para el nodo, en el nodo B. Entonces aplicamos el mismo criterio por superposición en el nodo B, primero en función de BS1 y luego en función de BS2. Entonces, si es en función de BS1, hacemos esta 0 y vemos qué pasa para ese circuito. Entonces, de igual forma, dibujamos las corrientes, aplicamos ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo de entrada aquí, y dijimos que la corriente IB es igual a la IG, puesto que no entra corriente al amplificador. Entonces, tenemos por ley de Ohm las diferencias de potencial para cada corriente y despejando para el voltaje V1. Ahora es para BS2, sería la entrada como si fuese a un amplificador inversor. El mismo criterio, pero ahora para considerando BS2 0 y la entrada BS1, aplicamos el mismo procedimiento y vamos a ver que ahora BS1 sería la entrada como si tuviéramos un amplificador no inversor. Entonces, por eso se dice que es un espejo, puesto que considerando la salida en B, BS2 es la que se invierte y BS1 es la que no se invierte, y considerando para la entrada, para la salida V en A, tendríamos cambiadas estas entradas y las ganancias serían opuestas. Por eso se dice que es una entrada espejo, ¿sí? Entonces aquí ya tenemos los dos voltajes, el voltaje B y el voltaje en A, que si seguimos con la etapa diferencial es lo que entrarían precisamente a nuestro amplificador diferencial.
que sería el voltaje en A y el voltaje en B. Entonces este circuito pues ya lo analizamos previamente. Si recuerdan por ahí en la diapositiva 8, pues ya sabíamos que el voltaje de salida va a ser la diferencia de los voltajes de entrada multiplicado por la relación de ganancias. Entonces aquí ya nada más trayendo esa ecuación que se obtuvo en el análisis de la diapositiva por allá 8, aquí ya nada más vamos a reemplazar, en lugar de tener BS1 y BS2, pues vamos a tener como entrada el voltaje en B y el voltaje en A. Entonces aquí tendríamos voltaje en B y el voltaje en A. Aquí es cuando se está considerando el puente no balanceado, ¿sí? Tenemos R1, R3, R2 y R4. Entonces, vamos a hacer ahora, sustituyendo en esa ecuación, en la ecuación 3, la ecuación 1 y la ecuación 2, que fue la que obtuvimos para el voltaje en B y el voltaje en A, pues llegaríamos a esta expresión de aquí. Ahora sí es el voltaje de salida en función de BS1 y BS2, al sustituir ya los valores que obtuvimos en la ecuación 1 y 2, sustituido en la ecuación 3. Entonces, como ven, pues va a ser un voltaje de salida que va a depender precisamente de las 7 resistencias, ¿sí? Entonces aquí de la diapositiva 5, donde decíamos que tenemos una representación de porción diferencial y de porción común para nuestros voltajes de entrada, vamos a sustituir en esta ecuación de aquí precisamente esa equivalencia, la porción común y la porción diferencial, tanto para BS1 y la porción común y la porción diferencial para BS2, que es lo que está representado aquí. Aquí tendríamos para BS1 y aquí tendríamos para VS2. ¿Sí? Entonces aquí sustituyendo esta ecuación en esta, pues llegamos aquí. Aquí hay un error en las sería sustituyendo la ecuación 5 en la ecuación 4, ¿sí? Entonces, si reagrupamos los términos, quiere decir que vamos a agrupar todo lo que tenga voltaje diferencial y todo lo que tenga voltaje común, llegaríamos a esta expresión de aquí. Entonces, todo lo que está acompañado aquí a el voltaje de entrada diferencial, pues va a ser el equivalente a la ganancia diferencial. Y todo lo que esté acompañando aquí al voltaje de entrada común, pues va a ser la ganancia de modo común, que es lo que está representado aquí en las ecuaciones 7A, perdón, y 7B, que es lo que está aquí entre llaves, ¿sí? Tanto para la diferencial y nos traemos esto para la común y reagrupando para que nos quede aquí un poquito más simplificado. Tendríamos que la ganancia diferencial y la ganancia en modo común pues dependen de las 7 resistencias. Esta de las 7 y esta de las 4 del puente balanceado, ¿sí? Recuerden que esto es cuando no tenemos el puente balanceado. Pero de aquí podemos observar que para poder hacer este término cero, que sería la condición de idealidad, al tener el puente balanceado, quiere decir que R1 igual a R3, R2 igual a R4, tal y como lo habíamos hecho en el puro amplificador diferencial, pues hacemos que este término o el numerador de esta expresión se haga cero, que sería la condición de idealidad. De esa forma, la ganancia diferencial se simplifica y la ganancia en modo común tiende a cero, que serían las condiciones de idealidad, siempre y cuando pues, el puente esté balanceado. En este caso, que R1 sea igual a R3, R2 igual a R4. Aquí todavía no consideramos que RA es igual a RB, pero si se considera RA igual a RB, pues este factor se hace 2 y de ahí sale el 2 veces RA sobre RG, ¿sí? Que es la simplificación que haríamos enseguida. Entonces, una vez que balanceemos el puente y hacemos que la resistencia sea igual a RB, pues ya podríamos ver que tenemos una expresión ya simplificada para poder ajustar la ganancia de ese amplificador de instrumentación. Y por lo tanto, pues la ecuación únicamente, ahora sí, el voltaje de salida
sería la ganancia diferencial por el voltaje de entrada diferencial, que sería la diferencia de los voltajes de entrada multiplicado por la ganancia diferencial. Teóricamente, pues la ganancia en modo común se haría 0 y tendríamos que el circuito pues tiene el comportamiento cercano al ideal, que es la diferencia de los voltajes de entrada multiplicado por una ganancia. Siempre y cuando pues cumplamos la condición de puente balanceado y ajustemos también la resistencia A igual a la RB. Entonces, de igual forma que en un amplificador diferencial, en un amplificador de instrumentación, el CMRR pues va a depender de la relación de ganancias, ganancia diferencial sobre ganancia común. Que si nos traemos de la diapositiva anterior los valores sin el puente balanceado, pues vamos a ver que también el CMRR depende de las 7 resistencias, ¿sí? Que si el puente se hace balanceado, pues la ganancia común tiende a 0, que sería este factor de aquí. Al balancear el puente, este término se hace 0 y por lo tanto, pues este tendería a infinito, que sería la condición ideal. Y también decíamos que al hacer el puente balanceado, pues también hay que considerar que cada una de las resistencias pues tiene una tolerancia. Entonces, si consideramos el peor caso, quiere decir que R1 y R3, que deberían de ser idénticas, consideramos alfa como la tolerancia de la resistencia. Por ejemplo, si esta tiene un valor igual, pero en una nos toca el valor mayor y en otra el valor menor, que sería el peor caso. El mejor caso es que ambas sumen o que ambas resten. El peor caso es cuando una incrementa y la otra decrementa. Por ejemplo, si tenemos resistencias de 1 kilo ohm al 1%, pues a lo mejor una nos toca de 990, otra de 1100, y ahí pues ya hay un balance que va a depender de la tolerancia. De igual forma para R2 y R4, nada más que R2 y R4 pues es que a veces R1 o R3, ¿sí? De acuerdo a la ganancia que se esté ajustando. Si consideramos ese peor caso, sustituimos R1, R2, R3 y R4 en esta expresión, pues vamos a llegar a esta expresión de aquí, en la cual podemos ver que el CMRR lo podemos estimar para una ganancia definida y una tolerancia ya sea puesta por nosotros o al revés. Esta ya sería nuestra ecuación para diseño de un CMRR que queramos tener. Nosotros le ponemos el valor del CMRR que queremos conseguir y despejamos la tolerancia de las resistencias para saber de qué valor tendríamos que poner la tolerancia para poder lograr ese factor de rechazo de diseño. ¿Sí? Entonces, al igual que en un amplificador diferencial, en un amplificador de instrumentación, el CMRR va a depender de que el puente esté perfectamente balanceado y también de la tolerancia de las resistencias, ¿sí? Eso no cambia. Eso sigue siendo una gran desventaja también de este circuito de amplificador de instrumentación. Entonces, como conclusión del análisis, podemos ver que si el puente está balanceado, es decir, que R1 igual a R3 y R2 igual a R4, incluso si las 4 resistencias son iguales, pues simplificamos todavía más el diseño. Si las 4 resistencias son iguales, pues aquí R2 es igual también a R1 y únicamente nos quedamos con la etapa inicial, porque si se fijan aquí, pues si hacemos diferentes estas resistencias, tendríamos 2 ganancias, una en la primera etapa y otra en la segunda etapa. Entonces, digamos que las señales de entrada o la diferencia de los voltajes de entrada se amplificarían por estas 2 relaciones o 2 ganancias. Entonces, para que únicamente podamos ajustar la ganancia con una sola resistencia y no con 3, 4 o las 7, pues aquí lo que se recomienda es que estas 4 resistencias sean idénticas para que esta expresión pues se simplifique a esta de aquí.
y tengamos que es la ganancia por el voltaje diferencial, en donde la ganancia pues ya nada más va a depender de una sola resistencia. Eso es una gran ventaja con respecto al amplificador diferencial puro. El CMRR sigue dependiendo tanto de la tolerancia de las resistencias como de la condición del puente balanceado. Eso no cambia, ¿sí? Entonces, eso se supera precisamente con amplificadores de instrumentación en circuito integrado. Ahorita vemos dos ejemplos de amplificador de instrumentación en circuito integrado. Esa es la gran ventaja que tenemos. También hay amplificadores diferenciales en circuito integrado, pero existen una gran diversidad de amplificadores también de instrumentación que ya están en circuito integrado. Entonces, es recomendable mejor comprar un amplificador de instrumentación que venga ya en circuito integrado, y van a ver que únicamente como salida nos dejan configurar la resistencia RG. Internamente el fabricante ya ajusta las demás resistencias para que tengan un valor idéntico, y para nosotros pues va a ser como si tuviésemos un amplificador operacional. Va a tener dos entradas, una salida, y mediante una única resistencia vamos nosotros a ajustar la ganancia. Esa es la gran ventaja de tener ya estos circuitos disponibles comercialmente en versión de circuito integrado. Y les digo que hay una amplia gama porque pues hay diferentes características para diferentes valores de CMRR, para diferentes valores de alimentación. Los hay rate to rail, que ahorita vemos qué significa eso. Pues los va a haber de bajo ruido, los va a haber de fuentes asimétricas, de fuente dual. Entonces va a haber una gran diversidad. Claro que entre mejores características, pues el costo se va a ir incrementando. Pero es lo que se recomienda para este tipo de circuitos. Por ejemplo, aquí tenemos el amplificador de instrumentación, uno muy popular que es el AD623. Hay el AD620, el AD626, el AD627. Este es de los más populares porque se puede utilizar para circuitos portables, ¿sí? Como lo dice aquí, es de alimentación simple, y su rango, por ejemplo, si nos vamos a revisar la hoja de datos, aquí nada más puse la carátula de la hoja de datos, pero pues se puede ir a consultar las tablas completas para ver un rango ya más mínimo y máximo de cada uno de sus valores típicos, ¿no? La gran ventaja es que este lo podemos alimentar, si mal no recuerdo, creo que va desde 3 volts hasta 12, o desde 3 volts hasta 18. Por ejemplo, otra gran ventaja que tiene este circuito integrado es que ofrece esta característica que es rail to rail. Esto, cuando dicen rail to rail, quiere decir que el valor de salida, ¿recuerdan cuando veíamos el comportamiento en lazo abierto del amplificador operacional, en el que decíamos que cuando el voltaje de salida está en saturación, tanto positiva como negativa, ese nivel de saturación tiene una tolerancia con respecto al voltaje de alimentación? Por ejemplo, si lo alimentamos a más o menos 15 volts y elegimos un amplificador que no sea rail to rail, pues a lo mejor la salida se satura en más o menos 13, y ahí ya tendríamos un rango de 2 volts, que sería la diferencia de saturación hacia el voltaje de alimentación. Mientras que cuando es rail to rail, el fabricante nos garantiza de que los niveles de saturación van a ser valores muy cercanos a los rangos de alimentación. Por ejemplo, si nosotros lo alimentamos con 5 volts o más menos 5, por ejemplo, pues la salida nos van a garantizar que va a estar saturada en, por ejemplo, en más menos 4.7, más menos 4.8, o sea, un valor muy, muy cercano a la fuente de alimentación. Esa es otra gran ventaja, sobre todo para no tener un margen dinámico de trabajo limitado
cuando se está alimentando a baterías, por ejemplo, ¿no? O en dispositivos portátiles. Cuando lo alimentamos con una fuente de alimentación de laboratorio, pues fácilmente podemos ir incrementando el voltaje. Si no nos da la salida con más menos 5, pues la aumentamos a más menos 10 o más menos 15. Pero eso pues no lo podemos hacer tan fácil cuando ya el circuito es implementado a baterías o es alimentado a baterías, ¿no? Aquí hay otras características importantes también de este circuito. Por ejemplo, dice que es de baja consumo de energía, 575 microamperes de corriente de consumo. Y por ahí va a tener otras características, ¿no? Offset, bajas corrientes de polarización. Por ejemplo, aquí tiene offset de 1 microvolt. Ah, no, aquí está, 200 microvolts máximo de offset de entrada, 100 microvolts de... Ah, es que aquí varía para los modelos, para la de 623A o para la de 623B, depende del modelo de encapsulado, varía un poquito las características. La razón de ruido también es de bajo ruido y así, ¿no? Por ejemplo, aquí nos dice típicamente en qué aplicaciones lo podemos encontrar este circuito integrado. Entonces, lo que queremos destacar aquí es que si se fijan, aquí les puse una imagen de lo que sería la configuración interna de este circuito. Si se fijan, aquí está la etapa de entrada de amplificación. Están los 3 amplificadores operacionales y las resistencias. Si se fijan, el puente está balanceado, las 4 resistencias son idénticas. Y RA y RB también son idénticas, incluso las 6 resistencias las puso el fabricante del mismo valor. Y aquí en el circuito que nosotros teníamos era una resistencia que ahora el fabricante nos permite colocarla de forma externa para poder ajustar la ganancia. Y ya nosotros podemos visualizar el circuito como si fuese un amplificador tradicional, pero internamente pues es un amplificador de instrumentación que va a tener su entrada inversora, su entrada no inversora y mediante una resistencia externa vamos a ajustar esa ganancia. Claro que va a ser un amplificador con buenas prestaciones, va a tener un CMRR elevado, va a tener una ganancia de entrada infinita, ¿sí? Y va a tener precisamente un ajuste ideal internamente de las resistencias. Por ejemplo, aquí nos dice que este tiene un CMRR que va del orden de 90 decibeles, que es un muy buen CMRR de este circuito, ¿no? Entonces, tiene muchas ventajas este amplificador. Este tiene un costo como de $15, no es tan económico, ¿sí? Hay otros más económicos, pero claro, son con prestaciones más limitadas, ¿no? Entonces depende ahí de la aplicación en donde nosotros lo vayamos a utilizar, pues convendría utilizar uno con buenas características o uno con características limitadas. El fabricante pues ya nos va a dar una ecuación de salida, que si se fijan es similar a la que obtuvimos, sería 1 más 2 veces RA sobre RG, es la ecuación que obtuvimos, por el voltaje de entrada diferencial, en este caso sería la diferencia de las dos terminales. Si se fijan, RA en este caso es de 50 kiloohms, por eso el fabricante pues pone aquí ya directamente el valor, que 2 veces RA serían 100 kiloohms dividido entre RG. Entonces ya aquí pues nosotros podríamos a partir de una ganancia que nosotros queramos especificar, pues podemos despejar de aquí de la ecuación de ganancia. Nosotros ponemos la ganancia que queremos y calcular la resistencia que tenemos que colocar aquí para que el amplificador tenga esa ganancia. Aquí está las configuraciones de polarización que les mencionaba ahorita. Miren, si lo alimentamos con fuente de alimentación simple, puede ir desde 3 hasta 12 volts, mientras que si se alimenta con alimentación dual, los voltajes que soporta es de más menos 2.5 a más menos 6 voltios. Estos serían los rangos de voltajes que tiene este circuito integrado.
Entonces ese es un ejemplo de un amplificador comercial. Ahorita les muestro otro que también es de los más típicos. Vamos a ver un par de ejemplos numéricos de lo que sería el amplificador de instrumentación para que nos quede claro su funcionalidad. Entonces, por ejemplo, aquí que es precisamente los ejercicios que ustedes van a realizar en la simulación para esta semana. Entonces aquí tenemos el ejemplo 1, nos dice diseñar un amplificador de instrumentación que tenga una ganancia que puede ser ajustable en un rango que va a ir desde 2 a 10 y nos pide que utilicemos un potenciómetro de 100 kiloohms para poder ajustar esa ganancia desde el valor mínimo hasta el valor máximo. Y luego verificar por simulación el resultado. Entonces, si nos traemos ya la ecuación de diseño que obtuvimos en el análisis, vemos que si colocamos todas las resistencias iguales, sea R1, R2, R3, R4, el puente balanceado y además RA igual a RB, y hacemos los valores, por ejemplo, de 50 kiloohms, que es, por ejemplo, el amplificador que veíamos de instrumentación en circuito integrado, vamos a emular ese circuito. Las 6 resistencias en este caso irían de 50 kiloohms. Entonces, R2, R1, RA de 50 kiloohms. Y tenemos el potenciómetro que es RG, que va a ir desde 0 hasta 100 kiloohms. Entonces, aquí es necesario agregar una resistencia en serie con la RG, porque si no, cuando esta esté en 0, pues aquí no cumpliría la ganancia. Digamos un 0 aquí y ya no sería un comportamiento de amplificador ni inversor ni no inversor. Siempre tiene que haber un valor de resistencia aquí. Por lo tanto, pues para que esta no quede en 0, cuando el potenciómetro lo tengamos al valor mínimo, que sería 0, pues pondríamos una resistencia en serie con el potenciómetro. Entonces, esa resistencia la vamos a considerar aquí en la ecuación. Ya sabemos que R2 va a ser igual a R1. Pues simplificamos aquí la ecuación. Ya sabemos que RA es de 50 kiloohms. Sustituimos aquí su valor. Y tenemos ahora sí nuestra ecuación para poder interpretar de qué valores tenemos que poner la RG. Entonces, vamos a suponer cuando la RG sea de 0, o sea, que el potenciómetro esté en el valor mínimo. Aquí tendríamos 0. Vamos a despejar. En ese caso, pues tendríamos el voltaje máximo o la ganancia máxima, que sería 10. Entonces nos traemos esta ecuación de aquí y igualamos. Si queremos una ganancia de 10 cuando el potenciómetro esté en el valor mínimo, despejamos de qué valor tiene que ser la Rx. Y el mismo procedimiento cuando la ganancia sea la mínima o que el potenciómetro esté al máximo. Si el potenciómetro está en 100 kiloohms, una vez que ya sabemos de qué valor tenemos que poner la Rx, pues calculamos para los dos rangos, ¿sí? Entonces, resolviendo, aquí tendríamos para Rx, nos da que tendríamos que tener una resistencia de 10.1 kiloohms. Entonces, la ecuación ya completa quedaría de esta forma. 1 más 100 kiloohms sobre Rg más 10.1 kiloohms. Entonces, si se fijan aquí, cuando esta vale 0, quedaría 100 kiloohms entre 100.1 más 1, nos tendría que dar 10. Y cuando esta vale 100 kiloohms, que sería el valor máximo, nos tendría que dar un factor de 2 aquí. Entonces, para ver que si hicimos bien los cálculos, podríamos sustituir el valor mínimo y máximo de la RG y comprobar que con el mínimo debe de dar 10, con el máximo debe de dar 2. Pues para verificar el diseño sería la simulación
del circuito. Entonces, con los valores que se propusieron, 50K para las 6 resistencias, la resistencia en serie de 10.1K y el potenciómetro que va a ir desde 0 hasta 100K. Entonces aquí, por ejemplo, se está haciendo una simulación con polarización simple. Lo estamos polarizando a 5.5 volts y se está utilizando el amplificador, un OPA 434, ¿sí? A diferencia del TL084 y el TLC274, los que hemos estado utilizando en las otras simulaciones, aquí se les pide hacerla con este para que puedan ver que es un amplificador operacional que se puede alimentar single, una fuente de alimentación simple. Entonces aquí vamos a suponer que tenemos como entrada a la terminal, siempre hay que fijarnos cuál es la entrada a la terminal no inversora de la etapa diferencial, y esa se va a restar con la que entre en la inversora. Entonces aquí, por ejemplo, entra 1.6 y 1.3. Entonces, teóricamente, aquí tendría, si el potenciómetro está al máximo, que es como está aquí, está al 100%, quiere decir que su valor es de 100 kilo ohms, entonces tendríamos una ganancia 2. Dijimos aquí que cuando el potenciómetro esté al máximo, la ganancia va a ser 2, y cuando el potenciómetro esté al mínimo, la ganancia va a ser 10. Entonces aquí sí es la diferencia sería 0.3 por 2, pues sería 0.6 o 600 milivolts, que más o menos es lo que nos entrega aquí a la salida. Entonces aquí estamos comprobando que cuando el potenciómetro está en su valor máximo, la ganancia sí cumple con el diseño que hicimos. De igual forma, ahora ponemos el potenciómetro en el valor mínimo, está al 0%, quiere decir que aquí es como si estuviese un cable. Por lo tanto, pues ahora sería la ganancia 10. Entonces, igual entra 1.6 menos 1.3 multiplicado por 10, pues la diferencia es 0.3 por 10, a la salida tendríamos 3 volts, que más o menos aquí es 2.93 volts. Aquí podemos comprobar que sí tenemos ganancia 10 y ganancia 2 en el ejemplo 1. Vamos a repasar el ejemplo 2, que ahora nos dice implementar un amplificador de instrumentación con una ganancia diferencial de 5 y un factor de rechazo al modo común de 70 decibeles. Entonces ahí fíjense cómo ahora se nos pide un factor de rechazo. Vamos a hacer los cálculos para poder ver de qué valores tenemos que poner esas resistencias y cumplir con esos criterios de diseño. Entonces, para tener un puente balanceado, recuerden que tenemos que cumplir con esta condición. En este caso se propone utilizar resistencias de 10 kilo ohm en el puente, 4 resistencias en este caso, 10 kilo ohm para que R1 sea idéntica a R3 y R2 sea idéntica a R4. Entonces, de la ganancia diferencial nos traemos la ecuación. También vamos a poner RA igual a RB. Aquí faltó indicar. Aquí está. Que RA es igual a RB. También se propone de 10 kilo ohms para poder tener aquí una ganancia ajustable únicamente con RG. ¿Sí? Entonces, queremos una ganancia de 5. La ecuación de ganancia es 1 más 2 veces RA sobre RG. Si sustituimos el valor de de RA, perdón, entonces tendríamos que la RG, aquí sería 2 veces 10 kilo ohms, despejamos RG y nos queda que tenemos que poner una resistencia de 5 kilo ohms para poder tener una ganancia de 5, siempre y cuando todas las demás resistencias sean de 10 kilo ohms. Ahí eso es sencillo. Lo que va a ser un poquito más laborioso es calcular de qué tolerancia tiene que ser ahora sí nuestro CMRR para cumplir con la especificación deseada. En este caso, pues nos traemos la ecuación del CMRR, que es 20 logaritmo de 1 más 2 veces RA/RG por el factor de tolerancia dividido entre la tolerancia y el factor K. Recuerden que es la relación de ganancia, que es R2 sobre R1
o R4 sobre R3, siempre y cuando esté el puente balanceado, ¿sí? Entonces, en este caso, K va a tener un valor de 5, RA ya sabemos que es de 10K, RG ya sabemos que es de 5, y el CMRR pues es un valor de diseño, por lo tanto, pues lo que queda es despejar el factor alfa, que es la tolerancia de las resistencias. Aquí hay un error, es 70, ¿eh? Aquí es 70 dB, 70 decibeles, que es lo que queremos. Entonces, aquí tendríamos, ya sustituyendo los valores y despejando el factor alfa, que sería la tolerancia, llegamos a este resultado, que es de 0.00079, ¿no? Que multiplicado por 100, para darlo en porcentaje y redondeando, pues fíjense que se tiene que utilizar resistencias para tener un factor de 70 decibeles. Fíjense que ahí es como está complicado cuando lo queremos implementar un amplificador con 7 resistencias y 3 amplificadores. Pues las resistencias tendrían que ser de por lo menos 0.08%, o ya redondeando esto, pues de 0.1% de tolerancia, ¿sí? Entonces, pues el costo de estas resistencias se va a incrementar bastante. Ya no son resistencias típicas del 5, del 10%, sino ahora van a ser resistencias de precisión, que no son las tradicionales de carbono, sino necesitamos ahora de película metálica o de otra material de fabricación para poder tener tolerancias buenas o factores de tolerancia pequeños. Sí, entonces por eso yo les digo que conviene más comprar un amplificador ya de instrumentación en circuito integrado, en donde la E623 por 10, 12 dólares, pues va a tener un CMRR mayor a 70, y evitamos precisamente el tener que comprar resistencias costosas y tener que ajustar esas 7 resistencias, ¿no? Es la ventaja de tenerlos en circuito integrado. De cualquier forma, pues aquí la solución propuesta, si lo quisiéramos implementar con estos valores de diseño, aquí es para que veamos cómo se diseña un circuito. Es la finalidad de estos ejemplos y que ustedes corroboren que realmente su diseño cumple. Entonces aquí serían las 4 resistencias de 10 kilo del puente, las 2 resistencias de RA también de 10 kilo. Recuerden que todas del 0.1% de tolerancia tendrían que ser, ¿sí? Y la resistencia que va a ajustar la ganancia, aunque esta no necesariamente tiene que ser de 0.1, pues si quisieran una ganancia estable también, pues sí tendríamos que ponerla de un valor muy cercano, ¿no? O poner un potenciómetro y ajustarla exactamente a 5 kiloohms. Entonces, al final, la ecuación de este circuito, pues es la diferencia de los voltajes de entrada. Recuerden, siempre es el voltaje que entra en la terminal no inversora menos el voltaje que entra en la terminal inversora, en este caso de la etapa diferencial, ¿eh? Multiplicado por la ganancia de diseño, que en este caso es 5. Entonces ahí ustedes corroboran que este circuito se comporta como el diseño en simulación. El ejemplo 3 ahora nos dice que obtengamos para el circuito que nos proponen ahí, obtengamos mediante análisis la ganancia diferencial, la ganancia en modo común, el factor de rechazo y el voltaje de salida. Entonces, es exactamente el circuito del ejemplo 2, solo que aquí hicimos un pequeño desbalance en la resistencia 4 del puente. Aquí, si se fijan, el puente pues ya no va a cumplir con la condición de puente balanceado, ¿sí? Entonces aquí precisamente les indico que consideren que este no es un puente balanceado, ¿no? Sino que hay un pequeño desbalance que lo podemos observar aquí visualmente de R4. Entonces, pues hay que traer las ecuaciones que obtuvimos en el análisis, pero las ecuaciones que sean para puente no balanceado.
Entonces, para la ganancia diferencial, esta sería la expresión completa, que sustituyendo los valores, pues fíjense, idealmente debería de ser una ganancia de 5, que fue lo que obtuvimos en el ejemplo 2, con un pequeño desbalance, que puede ser aparentemente insignificante, pues ya la ganancia ya no es de 4, ya no es de 5, sino ya es de 4.97, que a lo mejor para una determinada aplicación pues no es tan crítica, ¿no? Pero si hay un desbalance aquí mayor, por ejemplo de un 10%, un 20%, pues aquí ahora sí ya no vamos a tener 4.9, sino a lo mejor ya se va a ir a 4.5, a 4.2, ¿sí? Lo que quiero destacarles aquí es que un pequeñísimo desbalance pues nos va a hacer que ya la ganancia diferencial pues ya no sea el valor ideal, ¿no? Si va a tener una pequeña diferencia del valor real con respecto al valor ideal. ¿De qué depende si es crítica o no? Pues va a depender de la aplicación. Si la aplicación amerita que sea una ganancia exacta o lo más cercano a lo ideal posible, pues hay que contemplar que las 4 resistencias sean idénticas. Por otro lado, la ganancia común depende de estas 4 resistencias que sustituyendo sus valores, recuerden que este es R1, R2, R3 y R4, fíjense que ya no es 0, idealmente debería de ser 0. Esta idealmente debería de ser 5 y no es 5. Esta idealmente debería de ser 0 y no es 0, sino es de 0.39, que sigue siendo un valor pequeño, pero no es 0, ¿sí? Entonces, al obtener el CMRR, recuerden que el CMRR es la relación de ganancia diferencial sobre la ganancia en modo común, y para representarlo en decibeles, 20 logaritmo de ese cociente de ganancias. Entonces, sustituyendo sus valores, 497 y 0.3969, ya en decibeles nos da aproximadamente 22 decibeles, redondeando. Entonces, fíjense, este pequeño desbalance que aparentemente, si lo observamos aquí en ganancia, puede ser insignificante o despreciable, ese pequeño desbalance, fíjense cómo afectó bastante al CMRR. Idealmente lo diseñamos para 70 decibeles, de acuerdo al ejemplo 2, pero si no cumplimos con la condición de puente balanceado, aunque sea un ligero desbalance, ya cae a un factor, casi perdimos 50 decibeles de diseño, ¿sí? Entonces esto es muy importante, que el puente esté perfectamente balanceado, cosa que pues en la práctica no se va a lograr del todo, ¿sí? Lo que quiero recalcarles aquí es que un pequeño desbalance va a ocasionar que el factor de rechazo ya no sea el valor ideal, sino ya va a caer por debajo de un valor importante, ¿no? Entonces aquí pues ya el voltaje de salida no va a ser únicamente la diferencia, sino va a tener su porción común y su porción diferencial. Si este fuese ya los 70, 80 dB, pues este término ya sería mucho más pequeño, este también hubiese sido mucho más pequeño o 0, e idealmente pues este factor en la ecuación no estaría. Entonces ahí ese sería el ejemplo 3. El ejemplo 4 nos dice que identifiquemos qué función realiza este circuito. Entonces, fíjense, es un amplificador de instrumentación y a la entrada está conectado a un puente. Normalmente esta configuración se conoce como puente de Winston, que son 2 divisores de voltaje, ¿sí? O el voltaje que sale de ese puente es la diferencia de 2 divisores de voltaje, ¿sí? Esto lo van a ver más adelante, o algunos de ustedes que ya llevaron o están llevando bioinstrumentación, sobre todo los que son de ingeniería biomédica, o los que no, pues pueden llevar la materia de instrumentación electrónica. Y ahí es donde se acondicionan los sensores mediante puentes de Winston para convertir resistencia precisamente en voltaje. La función precisamente de un puente de Winston es convertir un valor de resistencia en voltaje. Entonces, si aquí tuviésemos por ejemplo, un sensor resistivo, que puede ser, por ejemplo, una LDR, que sería un sensor para medir iluminación, o podría ser una RTD, que es un sensor resistivo para medir temperatura, o puede ser un termistor,
¿sí? En fin, cualquier sensor resistivo que nosotros pongamos en este puente, cuando cambie el parámetro, ya sea temperatura, humedad, aceleración, velocidad, etcétera, pues va a modificar el voltaje de salida, que como es un voltaje diferencial, pues lo vamos a medir con un amplificador diferencial, que su versión mejorada, dijimos que es un amplificador de instrumentación. ¿Sí? Entonces, a modo de resumen, ese sería el comportamiento del circuito. Ahora sí vamos a analizar lo que hacen. Podemos observar aquí por inspección que las 4 resistencias del puente son idénticas. Entonces tenemos un puente balanceado. Estas 2 resistencias son idénticas, aunque no son igual a esta, pero son iguales, RA igual a RB. Y una resistencia RG de 422. Aquí el puente está configurado con resistencias de 2 kilo ohms y nos dice que la resistencia variable va a tener un valor nominal de 2 kilo ohms con 1 más X, donde X es el factor proporcional de cambio que va a ir desde 0 hasta 0.3. ¿Sí? Entonces, cuando X vale 0, pues la resistencia va a tener un valor 2000. Cuando X vale 0.3, pues hay que calcular aquí va a subir como a 2300, 2600 el valor. Entonces va a ir desde 2000 más o menos a un valor 2300, 2600. Cuando esta esté en 2000, pues las 4 resistencias son iguales. Aquí tendríamos voltaje igual y voltaje igual, recuerden la ecuación del divisor de voltaje en esta porción y el divisor de voltaje aquí, la diferencia de ambos. Si el puente esté perfectamente balanceado, este puente de Winston, pues el voltaje diferencial en teoría debería de ser 0. Para el valor mínimo de Rx. Para el valor máximo, pues ya hay un pequeño desbalance que lo va a medir este circuito y lo va a amplificar, ¿sí? Que es precisamente la función de un amplificador diferencial, que mida la diferencia de los voltajes de entrada y los amplifique por una ganancia. Entonces, como primer inciso, nos pide identificar la función. Como segundo, comprobar cuál es el voltaje de salida cuando el factor de cambio de la resistencia es 0. Y el voltaje de salida, que es igual al valor máximo que nos puede dar, que es la alimentación, que en este caso son 5 volts, cuando el potenciómetro esté en su valor máximo, que es el factor de 1 más 0.3 multiplicado por 2 kilo ohms. Y luego, utilizando el multisim, vamos a verificar que este circuito pues, se comporta de acuerdo al análisis que interpretamos. Entonces, como dijimos, primero por inspección vemos que sí hay un puente balanceado. Entonces nos traemos la ecuación que teníamos para puente balanceado. Como les decía, BS2 y BS1, en este caso, cada una independientemente vienen de un divisor de voltaje y en conjunto pues vienen de un puente de Winston. Por ejemplo, para VS2, con los valores que están aquí, sería R2 entre R1 más R2 por VSC, que en este caso pues las dos resistencias son iguales, sería un medio por la alimentación del puente que es de 5 volt, entonces aquí tendríamos 2.5. De igual forma, aplicamos el mismo criterio aquí, sería Rx entre 2 kilo ohms más Rx por la alimentación, que sería lo que tenemos aquí. Rx entre 2 kilo ohms más Rx por la alimentación del puente y dividiendo todo entre Rx, que Rx dijimos que es 2000 ohms por 1 más X, llegaríamos a esta expresión de aquí. Entonces ahora vamos a ver que el VS1 pues va a depender del factor de cambio de ese potenciómetro, que dijimos que puede variar desde 0 hasta 0.3. Entonces si ponemos un 0 aquí, si aquí es 0, pues sería 1 entre 1, sería 1 más 1, tendríamos 2.5 menos 2.5, que es lo que les decía ahorita, el puente estaría balanceado.
¿sí? Y ya se va a desbalancear. De hecho, el único que va a estar cambiando va a ser el voltaje en VS1, el voltaje en VS2 se va a mantener siempre en 2.5. ¿Sí? Entonces, la función que realiza el circuito es sustituyendo los valores que tenemos aquí, R2, R1, sería 10, 1 más 2 RA entre RG. Aquí tenemos ya todos los valores, RA y RG. Sustituimos los valores y nos va a quedar que es una ganancia de 15.64. Recuerden que es VS1, que en este caso es esta expresión de aquí, menos VS2, que es 2.5, una constante. Entonces, este término es el único que va a estar cambiando y que se va a estar amplificando por 15.64 y es lo que va a estar entregando como voltaje de salida el circuito. Si le damos el valor mínimo y máximo, dijimos que cuando aquí es 0, pues este se convierte en 2.5, este factor se hace 0 y por lo tanto, pues la salida es 0. Si le damos el factor 0.3, entonces la salida sería 5.1, que vemos que cuando el potenciómetro está en su valor máximo, pues la salida sí está en un valor de valor de alimentación. No puede haber un valor mayor a la alimentación, entonces este va a quedar limitado prácticamente en 5 o un valor más bajo. Si no elegimos un rail to rail, ¿sí? Por ejemplo, aquí por eso les pongo el OPA 4345, que es un rail to rail, porque si no, nos va a dar aquí 3 o 4, depende de la tolerancia que tenga ese amplificador que se seleccione. Entonces ahí por simulación, cuando el potenciómetro está en su valor mínimo, puente balanceado, podemos observar aquí con los medidores que el VS1 está en 2.5, el VS2 también está en 2.5, entonces la diferencia teóricamente es 0, se amplifica por 15.6 y a la salida pues tendríamos 6.9 milivolts que lo podríamos considerar 0. Ahora cuando el puente está desbalanceado, este sube hasta 2.6, aquí sigue, en este punto sigue el valor de 2.5, acá cambia a 2.83, entonces ya hay una diferencia de 0.3 volts que multiplicado por la ganancia nos va a dar el valor cercano a 5. Fíjense que aquí, de acuerdo al amplificador que se seleccionó, no nos da exactamente los 5, sino la saturación para este circuito, en este caso es de 4.63, ¿sí? Que es un valor pues ya relativamente cercano a 5, pero pues está casi 400 milivolts de diferencia. Entonces es por eso que les digo, mire, si lo hacemos en lugar de hacerlo con una configuración tradicional, lo hacemos con un amplificador de instrumentación, que por ejemplo es el que veíamos ahí, el AD623, ajustamos la ganancia. Para tener la misma ganancia tendríamos que colocar una resistencia de 7140 ohms y podemos analizar. Cuando tenemos el valor mínimo, la salida es 22 milivolts. Y cuando tenemos el valor máximo, fíjense que ahora no es 4.6, ya con un rail to rail, pero ya con un amplificador de instrumentación en circuito integrado, pues podemos tener un mucho mejor comportamiento. Incluso el circuito pues es mucho más sencillo. ¿Sí? Entonces aquí ya sería 4.93 y no 4.6. Ya no estaríamos perdiendo casi medio volt de margen. Sobre todo cuando esto va a ir a un convertidor analógico digital para hacer la conversión de este valor a un valor digital, pues aquí sí es importante que todo el rango de entrada del convertidor sea cubierto por la salida del acondicionamiento del sensor, ¿no? Del circuito. Entonces ahí, para que vean el ejemplo 4, ustedes lo simulan también con los amplificadores que les pongo ahí. Vamos a ver el último de los ejemplos, que ya sería una aplicación práctica. Normalmente cuando estábamos en el laboratorio, cuando llevábamos la clase presencial, pues este era uno de nuestros proyectos del curso. Implementábamos un termómetro con un sensor de temperatura
y una tarjeta Arduino y hacíamos un pequeño programa para que lo estuviéramos leyendo en una interfaz que implementamos en Labview. Entonces, les voy a platicar nada más el proyecto, pues en esta ocasión no lo vamos a realizar, ¿no? Pero sí lo van ustedes a hacer ahí en el Multisim, nada más para verificar que sí cumple con el diseño. Entonces, la idea era implementar un sistema para medir temperatura en un rango desde 20 a 140 grados y tener o detectar cambios de 0.15 grados. Quiere decir que el sistema debería medir en este rango y detectar estos cambios. Se implementa con un sensor TD5A, que es una resistencia que cambia con la temperatura, y un puente de Winston. ¿Sí? Entonces, lo que se hace aquí es, vamos a medir temperatura, utilizamos un puente de Winston, como lo veíamos en el ejemplo 4, colocamos el sensor resistivo en una de las 4 ramas del puente, y utilizamos un amplificador de instrumentación para acondicionar la señal que me entrega ese puente y poderla ajustar a todo el rango de entrada del convertidor analógico digital que trae embebida una placa Arduino que trae este microcontrolador. Todo el circuito se alimenta a 5 volts de la misma placa de desarrollo y envía la información vía USB hacia un computador. Entonces aquí este es la transformación de la información a través de la cadena de señal. ¿Sí? A todos estos pasos que sufre la información se le conoce como cadena de señal. Esto lo vemos en la clase de instrumentación electrónica. Pero aquí se los muestro para que vean que tiene una aplicación práctica el amplificador de instrumentación, que de hecho tiene infinidad de aplicaciones este circuito. Entonces aquí lo que se convierte es temperatura en resistencia, el sensor es lo que hace, convierte cambios de temperatura en cambios de resistencia. Con el puente esos cambios de resistencia se van a convertir en un voltaje, que en este caso pues es un voltaje diferencial, que se va a conectar precisamente a un amplificador de instrumentación para amplificarse. Entonces ese voltaje se convierte en un voltaje amplificado, que aquí está con la literal VO, y luego ya ese valor se digitaliza mediante el convertidor analógico digital y se envía hacia un programa en LabVIEW para poderse visualizar, guardar en un archivo y hacer algún procesamiento ya digital con la información que queramos censar. Este sería el circuito si lo implementáramos con un amplificador convencional, 3 amplificadores y 7 resistencias, o bien aquí podría ir un amplificador de instrumentación en circuito integrado como el AD623. Que de hecho este esquema es el que tenemos en la portada de todas las presentaciones del curso, ¿sí? Entonces aquí tendríamos el puente, el sensor conectado en el puente, el amplificador de instrumentación y la etapa de adquisición y procesamiento de la información. Entonces, hasta aquí llegaríamos con la parte de teoría de lo que sería el amplificador de instrumentación. Voy a mostrarles nada más rápidamente lo que sería otro ejemplo de un amplificador de instrumentación en circuito integrado comercial, para que vean nada más las pequeñas diferencias que puede haber entre un circuito y otro, o puede ser también valores grandes, ¿no? Por ejemplo, voy a abrirlo. Para tener las dos vistas. Entonces aquí tendríamos el 623 que ya lo habíamos comentado. Voy a mostrarles el INA 129. Compartir la pantalla y me confirman cuando ya se vea.
Ya se ve, profe. Muy bien, gracias. Entonces aquí tenemos a diferencia del 623 que decíamos, creo que aquí quedó, el 623 dijimos que es un amplificador que se puede polarizar con fuente simple o fuente dual y que tiene una configuración rail to rail. El INA 129 o 128, bueno, el otro es AD, que es un de Analog Devices, este es un INA, normalmente los INA son de Texas Instruments, el fabricante es otro fabricante. Este nada más nos dice que es de precisión y de bajo consumo, ¿sí? Este no es ni rail to rail y pues no sé si la fuente, el rango de alimentación varía un poquito también, este va de 2.25 hasta más o menos 18. El CMRR es mucho mejor que en el 623, este es de 120 decibeles, si lo observan aquí. Claro que eso también varía con la frecuencia. Aplicaciones típicas, que por ejemplo es para sensores resistivos, instrumentación médica, fuentes de Winston para sensores, sistemas de adquisición de datos, ¿sí? Que es bastante común este amplificador. Otra de sus ventajas es también que trae bajo offset, bajas corrientes de polarización y su consumo de energía es de 700 microamperes. Por ejemplo, el otro era de 550 microamperes, que es de menor consumo, el 623. Sí, pero por ejemplo el CMRR de este es de 80, mientras que el otro es de 120. Entonces tiene mucho mejores prestaciones en cuanto a factor de rechazo al modo común. Y ahí depende de la aplicación de uno o el otro, ¿sí? Aquí los valores de resistencias también cambian internamente. Estos lo traen valores de 40 kilo ohms, 25K. E igual forma, nosotros lo veríamos únicamente como un circuito con dos entradas, una salida y a través de dos terminales podemos acceder a la resistencia de ganancia, ¿sí? Por eso se llama RG, precisamente por factor de ganancia. Y ya aquí pues nos da el fabricante para los dos modelos, ¿no? Si estamos utilizando el INA 128, nos dice que con esta expresión es la de la ganancia, o si estamos utilizando el INA 129, esta expresión es para poder calcular el valor de la resistencia de acuerdo a una ganancia que nosotros queramos ajustar. Este es un poco más económico que el 623, pero más o menos valores típicos de estos amplificadores andan como de 7, 8, como a 20, 25 dólares con ya prestaciones muy buenas. Entonces, hasta aquí dejaríamos esa parte de teoría. Voy a descargar